Obtención de datos. Bien, la materia prima, tanto de la estadística como de la econometría, pues son los datos. Pueden ser datos históricos, datos recolectados a partir de la experimentación, etcétera, de la observación, pero con los datos es que pretendemos realmente poder enriquecer la información respecto de un fenómeno en particular. En este caso, tenemos información de la economía de Estados Unidos del año 1960 hasta el año 2005. Tenemos Producto Interno Bruto agregado, es decir, Producto Interno de toda la economía de Estados Unidos, está expresado en miles de millones de dólares de 2000, es decir, del año 2000. Quiere decir que estamos trabajando con precios constantes cuyo año base es el año 2000. Recordemos que esos precios constantes no tienen en cuenta la inflación, a diferencia de los precios corrientes. Por otra parte, tenemos el gasto de consumo personal también agregado y también está expresado en miles de millones de dólares del año 2000. Bien, una primera parte que resulta realmente interesante es qué tipo de información o de datos tenemos a disposición. Pues en alguna publicación se encuentran datos históricos de la economía de Estados Unidos y disponemos de una serie temporal. ¿Por qué se llama serie temporal? Porque los datos están totalizados, digamos, año por año. Intervienen periodos de tiempo, en este caso años. Y la información tanto de Producto Interno Bruto como el gasto de consumo personal, pues son un par de variables cuantitativas. Vamos a dejarlo hasta ahí porque más adelante vamos a mirar en detalle cuáles son los tipos de datos o tipos de variables que se utilizan en econometría. Pero sí vale la pena aclarar que con esta información, por ahora vamos a dejar de lado el año, podemos obtener de nuestro modelo econométrico los parámetros beta 1 y beta 2, tal como lo hicimos ya en un ejercicio anterior. Bien, solamente por curiosidad y por repasar un poco el tema, vamos a calcular cuál es la propensión marginal al consumo, en este caso para el año 1960. Y observamos que es casi del 64%. Es decir, de todo lo que se produce o lo que entra como ingreso, el 64% corresponde al gasto de consumo. Copiamos la fórmula y podemos observar que ese 64% pues no es constante y que por acá en el año 1000 o en la década del 70 ya pasamos al 65, 67%, etcétera, y ya para el año 2005 estamos hablando de una propensión marginal al consumo del 71%. Decíamos que estas cifras estaban expresadas en miles de millones de dólares. Es decir, por ejemplo, para el año, tomemos 1960,
Debemos entender que este valor se interpreta como 2.5 billones de dólares. ¿Cómo lo hacemos? Si la cifra está expresada, primero que todo en miles, ya miramos los millones, pues es tomar este mismo valor, 2501,8, y correr la coma 3 lugares hacia la derecha. Y correr 3 lugares hacia la derecha es incluir el 8 y adicionar 2 ceros más. Hasta ahí tenemos miles y faltaría incluirle millones, es decir, 6 ceros. Esta es la cifra que realmente se está manejando para el Producto Interno Bruto en el año 1960. Estos primeros 6 ceros completan el millón. Estos otros 6 lugares ocupan el billón y por eso es que estamos hablando de 2.5 billones. Estamos hablando del sistema europeo, porque en el sistema americano esto ya es una cifra completamente diferente. Bien, entonces nos quedamos con 2.5 billones de pesos. Ahora, a partir de la información, pues podemos comenzar a entender el comportamiento de los ciudadanos de este país, ¿cierto? Comportamiento que tienen del gasto de consumo frente a lo que ellos producen internamente. Entonces podemos insertar en este caso, lo más apropiado, es un gráfico de dispersión y este gráfico en principio Excel pues lo trae de esta manera, pero nosotros podemos mejorar un poquito el gráfico para poder dar mejor interpretación. Este título de eje pues corresponde al eje X, es decir, este es el Producto Interno Bruto. Dejémosle una negrilla. Y este eje Y pues corresponde al gasto de consumo personal. Es el gasto de consumo personal y también vamos a dejarlo en negrilla. Acá yo creo que el título debe ser un poco mejor, estar mejor definido. Entonces podemos decir comportamiento del gasto de consumo personal respecto del PIB. Ese es un título que se ajusta un poco más respecto del Producto Interno Bruto. Ok. Y ya con esta información podemos darnos una idea de cómo se comporta el gasto de consumo frente al Producto Interno Bruto. Podemos seguir mejorando la gráfica un poco. Si este punto, el primer punto está en 2501 y 1597, sí podríamos mejorar un poquito acá. Podemos dejarle como mínimo 1500 y aquí en principales dejémosle 500 y se ve un poco más nutrido y mucho más fácil de leer. Lo mismo este eje, podemos dejarle 2000 como mínimo y en principales yo creo que dejémosle 1000. Entonces dejándole 1000 puede que se vea un poquito mejor. Y acá podríamos agregar líneas de división principales. Bien,
Aquí lo que se aprecia de acuerdo con el comportamiento de la nube de puntos es que en la medida en que aumenta el Producto Interno Bruto, pues está aumentando el gasto de consumo personal. Nuevamente tenemos una relación positiva. Esta es una función creciente en la medida que aumenta el Producto Interno Bruto, pues aumenta el gasto de consumo.